Hay gente que piensa que las culturas prehispánicas eran bárbaros, que era gente que eran, pues sí, bárbaros, ¿no? Como justamente los españoles cuando llegan y bajo su visión eran bárbaros, era gente, equivalente a los que llegaron y conquistaron la parte norte de Europa, ¿no? Que jodieron a los romanos en su tiempo. Pero más bien él los representa, ¿sabes cómo? Como se representan los frisos mayas en Palenque. Los frisos mayas en Palenque, tú sabes que están comparados o son equiparables en finura, en su manufactura, en su forma de realizarse y en su representación a las esculturas griegas. Sí, no sabía eso. O sea, o sea, son comparables. ¿Por qué? Porque los frisos mayas ya tenían una fabricación, una manufactura tan fina y tan perfecta, muy similar, casi idéntica del cuerpo humano, como las representaciones griegas, por ejemplo, del Partenón griego, ¿no? Las mismas pirámides son comparadas. Y eran palacios, exacto, eran palacios. Ciudades a unas de las mejores. De las mejores urbes de aquel entonces, y no eran burdas. Entonces, es a lo que voy. Tecnológicamente, ¿no? También. Todo, o sea, nadie se puede explicar cómo. Desde que había baños, desde que había drenajes. ¿No? Para construir. Había caminos. Tenochtitlan, ¿no? Una ciudad arriba de un lago, ¿no? Con pilotes a 14 metros de profundidad y soportan piedras, ¿no? Estaba viendo un programa donde habla de los Acbés, si mal no recuerdo el nombre. Son los caminos mayas y estaban encalados, o sea, tenían cal de tal manera que cuando tú los transitaras de noche, fueran blancos con la luz de la luna y tú pudieras ver por dónde estabas caminando. O sea, eso ya te habla de tecnología, ¿no? Claro. De fineza. Tecnología solar, ¿no? Tecnología lunar en ese sentido. Pero ya te está hablando de gente que está pensando en algo. Cuando en Europa, por ejemplo, pues eran caminos de piedra, lodo y vete a saber qué más. Entonces, a lo que me refiero es. Interesante. Entonces se prendían partes de las rocas. Bueno, reflejaban la luna y la luna. Exacto. Y a su vez era como estar caminando en el camino amarillo del Mago de Oz. O sea, tú veías por dónde ibas, hacia dónde ibas. ¿Dónde leíste eso? ¿Dónde? Eso lo acabo de ver en un programa, pero pues tú lo puedes leer en cualquier libro de arqueología maya. Eso yo no lo había referente escuchado. a los caminos mayas, que eran. He leído de la cultura maya. Los caminos mayas. Los caminos mayas. Es muy interesante. Suena como algo que Elon Musk. Para que trace para ir a Marte, ¿no? Oye, es que eso se puede utilizar, por ejemplo, allá. Energía lunar, ¿no? Sí, completamente. Es que no se ha escuchado justamente, pero ellos ya estaban en ese sentido. Mexa, ¿no? Made in México, Made in Maya. No, es que sí, es que esto ya te habla justamente de que no se está hablando de cualquier cosa, valga redundancia. Eso te habla de que son cosas o elementos o tecnologías bien pensadas para el bien común de tu pueblo. Entonces te habla justamente que las culturas mayas, los pueblos mayas, por ejemplo, ya tenían un trabajo en cuanto a infraestructura, en cuanto a tecnología, en cuanto a artes, muy desarrollado y de tal forma y tan fino como lo que se pudiera ver del otro lado de Occidente, que es la cuna de las civilizaciones. Entonces, en este sentido, yo así veo el trabajo de Saturnino Herrán, que él justamente no nada más presentaba un mexicanismo como el movimiento de ese entonces que te decía y como la moda francesa de aquel entonces, sino que él ya estaba presentando justamente esa finura del trabajo al que pueden llegar a realizar los prehispánicos o que llegaban a realizar y que nosotros hemos demeritado. ¿Por qué? Porque, ay, pues es un indito, ¿no? Entonces él más bien lo ensalzaba de otra manera, más allá de esa denuncia social, como te decía en el caso de los muralistas. Más que denunciarlo, él lo dejaba constancia de que realmente esos pueblos previos a la llegada de los españoles ya tenían un nivel tan alto en cuanto a la manufactura de sus artesanías, de sus culturas, de su arte, de sus medios de comunicación, inclusive más cabrones que en Europa. Sí, sí. O sea, bueno, ya hoy en día hay mucha información y como que las personas ya empiezan a leer más y conocer más de todas las culturas, ¿no? De México. Pero claro, sigue siendo, bueno, no son tan famosas como... no, bueno, pues es que no es lo mismo. Pero bueno, pero son comparables y uno se pone a pensar, ¿no? Sí, claro, en cuanto a cuestión de la evolución o del desarrollo tecnológico, sociocultural de esos pueblos. Entonces, y muchas de las cosas que siguen hablando es porque las pirámides apuntaban a cierta
cierta parte en el cielo y porque son pirámides, ¿no? Exacto, ciertos... Porque ellos no tenían internet, entonces no había Bueno, eso no lo sabemos, ¿eh? no había modo Había líneas de comunicación tan cabronas como, por ejemplo, los tamemes, si mal no recuerdo que se llaman, que iban desde Veracruz hasta Ciudad de México para llevarle el pescado fresco al emperador en un día. Bueno, pero o sea, líneas de cruzar un comunicación... continente es algo diferente, ¿no? Pero... Yo creo que han llegado hasta África Bueno, no a lo sé. preguntar cómo Pero es, está que la tecnología aquí, pero es que ¿no? imagínate, por ejemplo, si los mayas Pudo tenían... haber sido- yo creo que es algo relacionado con las estrellas, ¿no? Y Sí, con la observación y la con la contemplación. biología y con la cosmogonía. Eso, del esa es la mundo, palabra, la del cosmogonía. hombre, ¿no? Esa es la palabra, la cosmogonía. Ellos también lo encontraron y lo aplicaron, ¿no? A sus ciudades. Sí. Es que la visión cosmogónica, perdón, es muy diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos se basaban mucho en las frecuencias. Tú te encuentras una frecuencia, por ejemplo, en los equipos electrónicos, te encuentras una frecuencia en los equipos de audio, en todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces ellos se basaban en frecuencias para justamente poder entablar una conversación o una comunicación con su entorno, que es en este caso la naturaleza. Por ejemplo, ellos eran respetuosos de la naturaleza. Yo que he estado por aquellas partes y he platicado y he convivido con gente nativa de esos lugares, Península de Yucatán, etcétera. Por ejemplo, ellos te decían, yo voy a tomar lo que yo necesite tomar. Si no necesito tomarlo, ahí se quede. Y que otro lo aproveche si alguien más lo necesita, ¿no? Entonces es convivir con tu entorno. No pretender ser el dueño de tu entorno, que fue lo que sucedió, por ejemplo, como nosotros fieles herederos de la cultura romana. Yo vengo vini vidi vinci, ¿no? Vine viven, sí, o sea, a mí me la pelan y sí, privada. yo me lo apropio, exacto. Ajá. Propiedad privada, No, pero justamente. sí existía, ¿no? Existía, pero de una manera porque colectiva. También la clase social era muy... Sí, pero existía de distinguida, una, ¿no? pero existía de una manera colectiva, de tal manera que era yo tengo, ¿quieres de lo que yo tengo? ¿Qué me das a cambio? Trabajo, órale, trabájame y vas a tener lo que yo tengo. Porque, ¿ya viste la película de Apocalipto? Sí. ¿Qué opinas de...? Que Mel Gibson necesita terapia. Bueno, pero históricamente No, bueno. hablando, está un poco... Es incorrecta. Está basada en cosas reales, pero no todo, es lo que... Sí. Está inspirada. Está inspirada porque a fin de cuentas los grupos mayas no se ha comprobado que hayan sido violentos o que hayan sido como, por ejemplo, más para acá, para Mesoamérica, como los aztecas, los mexicas. Bueno, de ellos se sabe, pero los mayas no... Los mayas no, porque eran ciudades-estado que colaboraban unas con otras para su crecimiento. De ahí los caminos que te digo. Eran caminos que comunicaban todas estas regiones, pero justamente por un intercambio sociocultural y político. Cada uno tenía su poderío, pero cada uno intercambiaba en ese poderío. Sin embargo, cuando uno se pasaba de lanza era cuando ya atacaba el otro. En cambio, en el caso de los mexicas, por ejemplo, era poderío de que yo aquí mando y tú me rindes tributo y te la pelas. Esta película, sí, yo cuando la vi, yo pensé que eran los aztecas al principio. Sí. Y ya después, o sea, me acordé que no. Bueno, empieza la película y escucha su lenguaje, ¿no? De que son mayas y todo. Pero un poco después ya como que me di cuenta que estaban estaban en la selva y... Exacto. Sí, por el entorno. Y pues cuando es selva. ya con los sacrificios humanos, dije, ¿a poco los mayas también eran...? Bueno, era una ciudad muy grande y tienen mucho poder. Eran varias. Yo no sabía que eran... cortaban el corazón. No. Sacaban el corazón. Creo que eso sí es como ya... Es como hay un libro que se llama Azteca. El autor es Gary Jennings. Es un libro editado en los años 70. En este libro, el autor Gary Jennings es un gringo. Él, por ejemplo, se basa en las cartas de relación de Hernán Cortés. Y la mitad es novela y la mitad es ficción. Bueno, mejor dicho, es una novela porque es ficción y la mitad es historia, ¿no? Entonces él se basa en las cartas de relación de Hernán Cortés, pero también ahí le mete de su cosecha, ¿no? Entonces, a lo que voy es una interpretación de una persona ajena a la cultura que lee la interpretación de otra persona ajena a la cultura, pero en el tiempo en el que se dieron las cosas. ¿Estás seguro de que no hubo sacrificios? Con los mayas sí había para los cenotes, los aventaban a los cenotes, pero es muy diferente sacrificar de acuerdo no era tan violento. No era tan violento. Sí, ya es mucho Hollywood, ¿no? Eso ya es muy Hollywood. No, y si nos ponemos drásticos parece más Bollywood, güey, porque está muy pinche.
¿no? Pero los aztecas sí. Sí, pero acuérdate, hay que aprender a diferenciar. Los aztecas es el pueblo previo a. Y aztecas proviene de Aztlán, del Aztlán, lugar de las garzas. Mexicas ya es conformado como México Tenochtitlán o Tenochtitlán, que es ya lo que conocemos ahorita como Ciudad de México.